¿Qué secretos ocultaban la tumba del guerrero Grifo? Muchos arqueólogos creen que los relatos de Homero, a pesar de haber sido compuestos 500 años o más después de los eventos de la Edad de Bronce final que describen, tenían raíces en un pasado real. Siempre hay un núcleo de verdad en las historias transmitidas de generación en generación, dice el arqueólogo Jack Davis. Durante el último siglo, arqueólogos y lingüistas han centrado sus estudios principalmente en el papel de los micénicos en el desarrollo temprano de la civilización griega clásica posterior. Las excavaciones en Pilos y en yacimientos de toda la Grecia continental han proporcionado abundante evidencia de los micénicos en su apogeo. Esta investigación ha revelado que en su apogeo estaban vinculados a un mundo que abarcaba la mayor parte del Mediterráneo oriental, incluyendo el antiguo Egipto, las ciudades-estado de Oriente Próximo y las islas del Mediterráneo. Los académicos han debatido durante mucho tiempo la naturaleza de la relación entre los micénicos y los minoicos. Esta discusión se ha centrado en si la cultura micénica y lo que se considera la cultura griega antigua, que data de medio milenio después, fue importada de Creta o un fenómeno local. Pero el excepcional descubrimiento de la tumba de un hombre, llena de más de 2000 artefactos, justo a las afueras del Palacio de Néstor en Pilos, sugiere que el concepto de culturas en pugna podría ocultar una profunda interconexión. Los arqueólogos tienen una forma de dividir el mundo en entidades culturales bien delimitadas, pero parece que en la Edad del Bronce final se estaban formando nuevas identidades, afirma el arqueólogo Dimitri Nakasis. El extraordinario contenido de la tumba de este hombre podría ser la clave para comprender un desarrollo mucho más complejo. Los investigadores ahora comienzan a creer que la transición del mundo minoico al micénico podría no haber sido una transición abrupta lograda mediante la colonización o la conquista, sino un proceso más complejo de mezcla y comunicación cultural que solo concluyó cuando la cultura micénica continental se apoderó de Creta alrededor del 1400 a.C. A medida que los excavadores excavaban en la tierra beige del sitio, descubrieron algunas piedras y luego algunas más. Pronto se convencieron de que habían descubierto una tumba. Después de días de excavación, descubrieron un pozo de 6 pies por 3 pies tallado en la arcilla dura. El primer artefacto que el equipo encontró fue una vasija de bronce, cuya presencia después de miles de años era una indicación de que la tumba no había sido robada. Durante los siguientes 6 meses descubrieron armas de bronce, joyería de oro finamente elaborada, piedras de sello talladas, incrustaciones de marfil, cuentas y mucho más, todo enterrado con un solo individuo que, según estima el equipo, tenía entre 30 y 35 años cuando murió. Muy pronto, desenterraron una placa de marfil aún no conservada, decorada con un grifo que le dio al hombre su nombre, el guerrero Grifo. Durante la época del guerrero, en el siglo XVI a.C., los micénicos solían enterrar a sus difuntos prominentes en enormes estructuras con forma de colmena llamadas tolos, que los ladrones de tumbas podían identificar fácilmente. Los ladrones han causado graves daños en los yacimientos micénicos a lo largo de los milenios, y los sinuosos caminos que rodean Pilos están salpicados de tolos en ruinas, ahora solo fosas vacías y revestidas de piedra en medio de extensos olivares. De hecho, un tolos situado cerca de la tumba del guerrero Grifo fue dañado y robado mucho antes de que los arqueólogos lo excavaran en la década de 1950, y solo se encontraron unas pocas cuentas y un puñado de pequeños artefactos en su interior. El entierro en fosa solitaria del guerrero era inusual para su época. La mayoría de los micénicos contemporáneos
eran enterrados en tumbas compartidas, a veces con hasta 20 personas en una sola tumba, o tolos. Las tumbas se reabrían periódicamente y los restos humanos se separaban y se removían con cada nueva incorporación a la cripta familiar. Esto ha dificultado a los arqueólogos distinguir qué artefactos fueron enterrados con quién. Lo sorprendente en el caso del guerrero grifo es encontrar un ejemplar completo donde se sabe exactamente qué se depositó con este individuo, afirma el arqueólogo John Bennett. La gran cantidad de artefactos también destaca. Las tumbas micénicas posteriores, ya sean individuales o compartidas, rara vez contienen riquezas como las del guerrero grifo. Tan solo 500 años antes de que viviera el guerrero grifo, en la edad del Bronce Medio, probablemente habría sido fácil distinguir a un continental de un minoico. A pesar de su proximidad, los cretenses desarrollaron una cultura avanzada con palacios de piedra finamente tallada, una religión centrada en una diosa y un arte lleno de símbolos taurinos, elementos ausentes en la Grecia continental de la época. Las excavaciones muestran que los minoicos, desde finales del tercer milenio antes de Cristo, tenían redes comerciales más amplias que los continentales, importando bienes de Egipto y el Levante, como jarrones de piedra y joyas. Además, su destreza artística, especialmente en orfebrería y cantería, fue superior a la de sus vecinos del continente durante siglos. Casi 150 años de excavaciones arqueológicas en Grecia continental y Creta han demostrado que, a partir de alrededor de 1600 a.C., la cultura comparativamente poco sofisticada del continente experimentó una transformación radical. Con el tiempo, hay un florecimiento de la riqueza y la cultura, dice Stoker. Se construyen palacios, se acumula la riqueza y se consolida el poder en lugares como Pilos y Micenas. Se desconocen las razones de este avance. Este hallazgo no solo aporta nuevas perspectivas sobre la identidad de la élite micénica temprana, sino que también desafía las tradicionales divisiones culturales impuestas por la arqueología moderna. En última instancia, la tumba del guerrero del grifo nos recuerda que las civilizaciones del pasado no existieron en aislamiento, sino en un constante diálogo e intercambio que dio forma al mundo antiguo.